Hi everyone and welcome back. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor John J. Mearsheimer para hablar sobre las reglas de un orden mundial multipolar y también sobre las dificultades de Estados Unidos, así como de Europa, para adaptarse a este nuevo sistema. Así que sí, bienvenido de nuevo. Es un placer tenerle aquí otra vez. Welcome back. It's great to have you back. I'm glad. Me alegra estar aquí, como siempre, Glenn. So we saw that Así que vimos que después de la Guerra Fría, el comportamiento no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, empezó a cambiar. Y esto fue bastante natural, en gran medida, porque el orden mundial bipolar había sido reemplazado por un orden mundial unipolar. Ahora bien, la distribución internacional del poder en los años 90 y 2000 era, sin embargo, muy diferente de lo que es hoy. Entonces, en tu opinión, ¿cómo ha impactado el cambio hacia una distribución multipolar del poder, en lo que deberían ser efectivamente las reglas del sistema internacional? Pensando más en lo que Estados Unidos puede lograr en términos de cómo debe actuar hoy en día. in terms of how it has to act. Let me just say that the polarity of the system. Permítame decir que la polaridad del sistema, ya sea que estemos en un sistema unipolar, bipolar o multipolar, importa enormemente. Yo nací y crecí durante la Guerra Fría, que era un mundo bipolar, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Luego, por supuesto, en 1989, quizás 1991, con el colapso de la Unión Soviética, pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad. Eso fue un cambio enorme. No se puede subestimar cuánto afectó eso a la política internacional. Cabe señalar que uno de los problemas es que la mayoría de las personas que hoy participan en el proceso de formulación de políticas o que son comentaristas crecieron durante el momento unipolar, no durante la era bipolar de la Guerra Fría. Or the bipolar era of the Cold War. And they got used to a situation. Y se acostumbraron a una situación durante la unipolaridad en la que Estados Unidos y sus aliados europeos eran extremadamente poderosos y tenían todo tipo de influencia en todo el mundo. Había países como China, Rusia, Irán y, por supuesto, Corea del Norte, que no estaban contentos con esa situación. Pero no podían hacer mucho al respecto, porque existía un unipolo, que era Estados Unidos, y estaba respaldado completamente por los europeos. Pero lo que ocurre, en mi opinión, alrededor de 2017, podemos debatir exactamente cuándo el mundo pasó de la unipolaridad a la multipolaridad, es que dejamos atrás un mundo unipolar y entramos en un mundo multipolar. Y es muy importante, Glenn, entender que esta es la primera vez desde 1945, antes de la Guerra Fría, que vivimos en un mundo multipolar. Y un mundo multipolar es diferente de un mundo bipolar. Un mundo bipolar es bastante sencillo porque tienes dos grandes potencias. Están cara a cara y de una manera muy importante, en cierto modo, se reparten el mundo entre ellas. Es una simplificación excesiva, pero capta la esencia de lo que ocurre en la bipolaridad. Pero en un mundo multipolar, como en el que vivimos, hay tres grandes potencias diferentes y también una serie de potencias importantes. Países que no llegan a ser grandes potencias, pero que ejercen mucha influencia en el sistema. Y la India encajaría en esta situación o en esta categoría. Así que ahora estamos en este mundo multipolar. Pero el problema es que tenemos a todos estos responsables políticos, expertos y analistas que crecieron en la unipolaridad y están acostumbrados a pensar en el mundo en términos de unipolaridad. Muchos de ellos todavía piensan que Estados Unidos es Godzilla y que puede usar su influencia económica y su poder militar para salirse con la suya donde quiera. Pero ese mundo ya ha desaparecido. Y ahora, desde una perspectiva estadounidense, se trata de lidiar con Rusia y con China, dos grandes potencias. Y luego hay que tratar con países como la India, países como Turquía, países como Irán. Hay muchos otros actores importantes en el sistema con los que hay que tratar. Así que es un mundo muy complicado. Y también en este mundo, el poder de Estados Unidos ha disminuido, aunque no en un sentido absoluto.
Económicamente y militarmente hemos crecido y nos hemos vuelto más poderosos con el tiempo. Pero en relación con los demás estados del sistema, hemos perdido poder. Estados Unidos ahora se enfrenta a un competidor de igual a igual en China. La China a la que se enfrenta Estados Unidos hoy es fundamentalmente diferente de la China a la que se enfrentaba en 1990 o en 2000. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que tratar de manera diferente con China hoy que en el pasado. Y de nuevo, creo que la mayoría de los responsables políticos, analistas y comentaristas estadounidenses realmente no han asumido esto. Hay límites a lo que podemos hacer. Me refiero a Estados Unidos. Y en realidad no es solo Estados Unidos, son Estados Unidos y Occidente. Así que el mundo en el que vivimos hoy es fundamentalmente diferente del mundo en el que la mayoría de las personas que participan en el proceso político crecieron. Bueno, los realistas tienden a diferir un poco sobre cuál orden es más estable. Yo siempre fui algo crítico respecto a la supuesta estabilidad de un sistema bipolar, simplemente porque si hay dos grandes potencias, cuando un lado pierde, el otro gana. Y todo es siempre muy tajante y de suma cero. Pero yo era de la idea de que si tienes un tercer polo o un cuarto polo, entonces si A y B se debilitan mutuamente, C saldrá mucho más fortalecido. Así que, en el siglo XIX, y Alemania o Japón, todos estos pasos no serán poder emergiendo. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas lo que está ocurriendo ahora entre Estados Unidos, Rusia, India y China? Porque acabamos de tener esta reunión en la OCS y parecía que Trump tenía el instinto correcto durante un tiempo. Más o menos repitió la advertencia de Kissinger de que no deberíamos empujar a los rusos hacia los chinos. Pero, ¿qué pasó con la India? Se tomaron algunas decisiones muy extrañas. Ese castigo e incluso humillación de los indios, que hizo que se alinearan mucho más estrechamente con esos otros dos gigantes euroasiáticos. Bueno, si observas lo que está haciendo la administración Trump con respecto a la estructura de alianzas que intenta establecer o no establecer, no tiene ningún sentido desde una perspectiva de equilibrio de poder. Es muy importante empezar enfatizando que China es un competidor a la par de Estados Unidos. Realmente solo hay una gran potencia en el sistema que puede competir con Estados Unidos, y esa es China. China es un oponente formidable para Estados Unidos, tanto económica como militarmente. Así que, si estás en un sistema donde China es tu principal preocupación y quieres contener a China, quieres contener el ascenso de China. Esto no significa que quieras iniciar la Tercera Guerra Mundial contra China, sino que quieres evitar que China domine Asia. Entonces, quieres tener buenas relaciones con Rusia y quieres tener buenas relaciones con la India, porque no quieres que estén del lado chino. Pero lo que ha hecho la administración Trump, al continuar la guerra en Ucrania y tratar bastante mal a los rusos, a pesar de lo que ocurrió en Alaska, es, en efecto, seguir empujando a los rusos hacia los brazos de los chinos. Y ahora lo que ha pasado es que, como resultado de imponer aranceles del 50% a la India y decir todo tipo de cosas terribles sobre la India, Trump ha empujado a los indios hacia los brazos de los chinos. Así que, como vimos recientemente en la reunión de la OCS en Tianjin, China, los indios, los rusos y los chinos se están convirtiendo en los mejores amigos, lo cual, de nuevo, no es de interés nacional para Estados Unidos. Lo que los estadounidenses deberían querer es una situación en la que India, Rusia y Estados Unidos sean los mejores amigos. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Esto simplemente no responde a nuestro interés estratégico. Y uno solo puede rascarse la cabeza y preguntarse, ¿qué creen que están haciendo los estadounidenses? O, para decirlo de forma más directa, ¿qué cree el presidente Trump que está haciendo? Es una violación flagrante de la lógica del equilibrio de poder.
Vivimos en un mundo multipolar. La administración Trump cree, sin excepción, que China debe ser contenida. Bien, si crees que China debe ser contenida, empujar a los rusos y a los indios hacia los brazos de los chinos no tiene ningún sentido. Y esto se puede llevar aún más lejos, Glenn. También se puede hablar de países como Irán y Corea del Norte. Lo que vemos suceder aquí es que los rusos, los chinos, los norcoreanos y los iraníes se han unido todos para, en efecto, contrarrestar a Estados Unidos. Los europeos, que por supuesto colaboran con los estadounidenses en el tema de Irán, ahora han impulsado la reimposición inmediata de sanciones sobre Irán. Como sabes, con el JCPOA, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. Ese acuerdo de 2015 eliminó todo tipo de sanciones sobre Irán, la mayoría en teoría, no en la práctica. Pero en fin, el argumento era que si un miembro de ese grupo decidía reimponer las sanciones, es decir, volver a poner las sanciones sobre Irán, todos los demás estarían de acuerdo con ello. Bueno, los europeos quieren restablecer las sanciones automáticas, quieren volver a imponer las sanciones a Irán. Y los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, China e Irán acaban de emitir una declaración en la que afirman que consideran estas sanciones automáticas ilegales, erróneas y contraproducentes, y que no les van a prestar ninguna atención. Así que lo que vemos aquí es que el Frente Unido para evitar que Irán adquiera armas nucleares en 2015 se ha desmoronado. Los iraníes, los rusos y los chinos están colaborando. De hecho, los rusos y los chinos están ayudando a los iraníes a reforzar sus defensas ante un posible ataque de Israel y Estados Unidos. Así que, en todo caso, las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han deteriorado, lo que dificulta aún más evitar que Irán adquiera armas nucleares y hace más probable que Estados Unidos termine atacando a Irán de nuevo, lo cual no es de nuestro interés nacional. Deberíamos tener buenas relaciones con Irán. Deberíamos esforzarnos al máximo para obtener ayuda de los rusos y los chinos para evitar que Irán consiga armas nucleares. Pero en lugar de eso, nos estamos moviendo en la dirección opuesta y estamos empujando a los iraníes, los chinos, los rusos y los norcoreanos a unirse. Y por supuesto, solo una palabra: norcoreanos. Si te diste cuenta, cuando tuvieron esta gran celebración la semana pasada en Pekín, celebrando el final de la Segunda Guerra Mundial en Asia, el líder de Corea del Norte, el líder de China y el líder de Rusia estaban todos allí juntos, brazo a brazo, celebrando la victoria. Así que se puede ver muy claramente lo que ha pasado aquí. Hemos acercado a estos cuatro países, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, lo cual no es de nuestro interés. Y ahora hemos empujado a los indios a ese mismo acuerdo, a esa misma coalición. Esto no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista estadounidense. Pero esa era una advertencia común. Sin embargo, en los años 90 contra la unipolaridad, porque bueno, decían que provocaría dos cosas. Primero, agotaría los recursos de Estados Unidos y de Occidente en general, pero también incentivaría a otras potencias emergentes a equilibrar colectivamente a Occidente. En el orden unipolar, para que solo haya un centro de poder, tiene sentido contener a todas las demás potencias regionales. Pero en un sistema multipolar solo se fomenta el equilibrio colectivo. Así que, por ejemplo, animar a la India a no comerciar con Irán solo significa que los iraníes dependerán más de China. Creo que fue en 2012 cuando Hillary Clinton argumentó que Estados Unidos debía ralentizar o intentar desmantelar la Unión Económica Euroasiática porque institucionalizaba demasiada influencia rusa sobre Asia Central. Too much Russian influence over Central Asia. It was also cited as a reason. También se citó por muchos como una razón por la que derrocar al gobierno en Ucrania en 2014 se convirtió en un objetivo clave. Pero si Rusia no tiene influencia en Asia Central, entonces la influencia de China crecerá desproporcionadamente.
Así que toda la idea de que el sistema funcione hacia un equilibrio natural parece estar socavada. Quiero decir, incluso en Europa, parece que una vez que se pasa de la unipolaridad a la multipolaridad, sería preferible que Alemania y Francia mantuvieran mejores relaciones con Rusia, ¿no? En lugar de lo que vemos ahora, con los acuerdos de la OCS que se están firmando, todo este gas que se suponía iba a abastecer a Europa y que ahora va a China, por lo que Rusia también se vuelve más dependiente de China. Parece que algo de esto debería ser sentido común, pero realmente no estamos haciendo nada en ese sentido. ¿Pero crees que Trump entiende que es un sistema multipolar? Porque recientemente tuiteó que Rusia e India se han perdido para China. Pero el objetivo de rusos e indios no es alinearse bajo el liderazgo chino para ir contra Estados Unidos. Ven a China como el principal socio para trabajar hacia un sistema multipolar, donde sean centros de poder independientes. Pero nadie quiere unirse a un bloque chino contra Estados Unidos. Creo que, en lugar de ir contra Estados Unidos, quieren ir contra la hegemonía estadounidense. Pero son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿crees que Trump ve el mundo como bipolar? Porque me cuesta entender algunas de las decisiones que se están tomando. Antes de que respondas a esa pregunta, Glenn, permíteme hacer un comentario rápido sobre lo que dijiste acerca de nuestras políticas. Las políticas estadounidenses o las políticas occidentales durante la unipolaridad y lo que significan para el mundo multipolar en el que nos encontramos ahora. Creo que el mejor ejemplo de una política insensata durante la unipolaridad que ha vuelto para perjudicarnos en la multipolaridad es la expansión de la OTAN, especialmente la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Como sabes muy bien, en abril de 2008, Occidente tomó la decisión, la OTAN tomó la decisión, de incorporar a Ucrania en la OTAN. Y hemos reafirmado esa decisión en cada momento desde entonces. Las consecuencias aquí son simplemente desastrosas para todos los implicados, como estabas señalando. Pero tuvimos una gran dosis de arrogancia durante el momento unipolar. Y esto era más cierto en Estados Unidos que en Europa, pero los europeos estaban dispuestos a seguir a Estados Unidos. Esto era especialmente cierto en el caso de los británicos. Y colectivamente pensábamos que podíamos gobernar el mundo, que teníamos el viento a favor. Y si a otros países no les gustaba, simplemente les imponíamos las cosas a la fuerza. Así fue como abordamos la expansión de la OTAN. Desde el principio, sabíamos que los rusos se oponían a la expansión de la OTAN. Pero en 1999 se lo impusimos. En 2004 les impusimos segunda gran tanda. Y luego pensamos que podríamos imponerles el tercer gran tramo, que incluiría a Ucrania y Georgia, en abril de 2008. Y por supuesto, no funcionó, y ha generado una situación terrible, se podría decir catastrófica, en Europa en la era multipolar. Pero solo quería añadir algo a lo que has dicho. Bien, sobre Trump, es una pregunta muy interesante. Hay que recordar que cuando Trump llega al poder, en enero de 2017, su administración, en el primer año en el que están en el gobierno, introduce la palabra multipolaridad en el diálogo de seguridad nacional en Estados Unidos. La palabra multipolaridad no está presente en la administración Obama, y es el presidente Trump quien habla de multipolaridad. Y hablan de los chinos y los rusos como las otras dos grandes potencias. Además, Trump, cuando llega al poder, abandona el compromiso con China, que era una política muy liberal diseñada para hacer rica a China y convertirla en una democracia liberal, bajo el supuesto de que todos viviríamos felices para siempre. Es Trump quien pone fin al compromiso y adopta la contención en este mundo multipolar, tal como lo describe su administración. Además, como recordarás, Trump quería tener buenas relaciones con Rusia, con Putin, y si hubiera tenido éxito en eso, y no hubiéramos tenido una expansión de la OTAN hacia Ucrania, Estados Unidos y Rusia, tendrían hoy relaciones mucho mejores que las que existen ahora. ¿Qué ocurrió?
Lo que ocurrió es que como resultado del Russiagate y del poder del Estado profundo, Trump terminó siendo tan antagónico hacia los rusos como sus predecesores y sus sucesores. As his predecessors and his successors. And as we all know, he was the first president to provide. Y como todos sabemos, fue el primer presidente en proporcionar armas ofensivas a los ucranianos. Así que lo que ocurrió con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2017 es que de una manera muy evidente pasamos a un mundo multipolar, en primer lugar. En segundo lugar, pusimos mucho énfasis en contener a China y abandonar la política de compromiso. Pero en lo que respecta a Rusia, seguimos presionando la situación en Ucrania hasta el punto de que era inevitable que los rusos acabaran aliados con los chinos, lo cual no tenía ningún sentido. Ese es el primer mandato de Trump. Luego llegamos al segundo mandato de Trump, que por supuesto comienza el 20 de enero de este año. Ahora está claro que vivimos en un mundo multipolar, no hay ninguna duda al respecto. Y Trump, al parecer, está interesado en contener a China. Y parece que está interesado en mejorar las relaciones con Putin y con Rusia en general. Parece al principio que está interesado en hacer en su segunda administración respecto a Rusia lo que no pudo hacer en su primera administración. Pero no funciona. Lo hace de una manera tan torpe que prácticamente no logra ningún avance en la resolución de la guerra de Ucrania. Y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, a pesar de parecer mejores en la superficie, son prácticamente las mismas de siempre. Los rusos no confían en nosotros en absoluto. Los rusos están claramente muy aliados con los chinos y entienden perfectamente que deben seguir muy aliados con los chinos. Porque el problema con el presidente Trump es que cambia de opinión cada 2 días y no se le puede confiar. Los indios lo descubrieron, como mencionamos antes. Los rusos lo han descubierto en innumerables ocasiones. Hablan con él, creen que han llegado a un acuerdo, y luego, unos días después, Trump cambia de opinión. Así que el resultado final de todo esto es que los rusos y los chinos, como decíamos antes, están tan unidos como siempre. Los indios ahora están razonablemente cerca tanto de los rusos como de los chinos, debido a las políticas insensatas de Trump. Así que, de una manera muy importante, creo que Trump tiene buen instinto en cuanto a su percepción básica sobre la naturaleza de la política internacional y sobre cómo debería ser nuestra relación con países como Rusia y China. De nuevo, creo que su instinto básico es correcto. Pero en cuanto a la ejecución, saca una nota muy baja. Y por eso Estados Unidos está en tantos problemas hoy en día. Bueno, parece que toda la expansión de la OTAN tenía mucho sentido, creo, en los años 90. Porque si existe una distribución unipolar del poder y se persigue esta paz hegemónica, en la que no tienes que tener en cuenta la seguridad de tus oponentes, sino que simplemente te aseguras de ser tan dominante que realmente no importa lo que piensen otros países como Rusia. Entonces, por supuesto, tiene sentido expandir la OTAN. Pues esto implicaba fortalecer los Estados Unidos en Europa, pero también reconocer que si Rusia estuviera dentro de estas estructuras de la OTAN, no sería el mismo tipo de institución que traería a los estadounidenses a Europa. Y de nuevo, Joe Biden hizo este comentario en el Atlantic Council, creo que fue en 1997, donde dijo que los rusos nos advirtieron que si ampliábamos la OTAN, entonces se verían obligados a mirar hacia China como socio. Y él dijo, bueno, les dije, adelante, y si eso no funciona, intentad asociaros con los iraníes. Y toda la sala estalló en carcajadas, porque América y Occidente eran la única opción disponible. Sabían que el peor acuerdo que ofrecieran a los rusos seguía siendo el único acuerdo sobre la mesa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, bajo el mandato de Clinton, William Perry, hizo un comentario similar, que todos en la administración sabían que esto alienaría a los rusos, pero que ya no importaba porque estaban débiles.
Así que todo esto tenía cierto sentido cuando existía una distribución unipolar del poder. Pero al expandir esto a la OTAN, y ahora que Rusia tiene la capacidad de responder y luchar, y de hecho está ganando esta guerra por poderes contra la OTAN, dada la nueva distribución de poder que debemos reconocer, ¿cuál es la manera de rescatar la situación ahora? Porque esta expansión de la OTAN, que para mí fue positiva para consolidar el momento unipolar de los años 90 y 2000, ya no tiene mucho sentido ahora que los rusos son capaces, de nuevo, de ganar en el campo de batalla, resistir las presiones económicas, encontrar nuevos socios internacionales y fortalecer a China, que ahora es el principal rival de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Occidente político en esta situación? Parece muy difícil cambiar de rumbo ahora. It's very hard to change course now, it seems. I just want to go back to your comments on Solo quiero volver a tus comentarios sobre las decisiones que se tomaron en los años 90, especialmente en lo que respecta a la expansión de la OTAN. Tu retórica daba a entender que en ese momento estábamos pensando en términos de equilibrio de poder. Creo que personas como el secretario de Defensa Bill Perry, George Kennan, Paul Nitze y un número considerable de otros, muchos de los cuales fueron bastante belicistas durante la Guerra Fría, consideraban la expansión de la OTAN, en mi opinión, en términos de equilibrio de poder. En otras palabras, pensaban que si ampliábamos la OTAN, los rusos reaccionarían y nos meteríamos en un verdadero problema. Y los rusos, en su opinión, actuarían según la lógica realista básica. Y por eso se opusieron a la expansión de la OTAN. Pero por supuesto, but of course they lost the fight. And the people who dominated the discourse, y las personas que dominaban el discurso, personas como Anthony Lake, Strobe Talbot y el propio presidente Clinton, no pensaban en términos de equilibrio de poder. Es muy importante entender que no estábamos ampliando la OTAN en los años 90 y en la primera parte del siglo XXI porque pensáramos que Rusia era una amenaza. Ese tipo de retórica es dominante en Occidente ahora, pero esa no era nuestra visión en los años 90, desde luego. Bill Clinton pensaba que podía expandir la OTAN y crear una gran zona de paz que incluyera tanto a Europa del Este como a Europa Occidental. Lo que quería hacer era tomar esas instituciones que predominaban en Europa Occidental y extenderlas hacia el Este. Quería crear una zona de paz, una Europa unida y libre. No veía esto como algo antirruso. he did not view this as anti-Russian. Clinton was fully aware that the Russians would be Clinton era plenamente consciente de que a los rusos no les gustaría, pero pensaba que podría calmar sus temores y que la OTAN podría expandirse y todos podríamos vivir felices para siempre. Michael McFaul, que apoyaba totalmente toda esta empresa y fue embajador de Estados Unidos en Moscú en su momento, me ha contado que le dijo a Putin en varias ocasiones que la expansión de la OTAN no representaba una amenaza para Rusia. No estaba diseñada para causar problemas a Rusia. Estaba pensada para hacer que Europa fuera más pacífica. Solo después de que estalló la crisis el 22 de febrero de 2014, cambiamos la retórica, y los rusos se volvieron peligrosos, y la expansión de la OTAN tuvo que producirse para contener a estos rusos malvados. Pero eso no era lo que motivaba el pensamiento sobre la expansión de la OTAN antes de entonces. De nuevo, every percent y foner, it's muy worth de Waikimo Nes Perdural. This was the period of liberal hegemony. This is when we had these liberal ideas in our head. En aquel momento teníamos estas ideas liberales en la cabeza que creíamos que debían dominar nuestro enfoque de la política exterior estadounidense. Y, cambiando de tema por un momento para reforzar mi argumento, hay que entender que Estados Unidos desempeñó un papel clave en convertir a China en una gran potencia. Ayudamos, intencionadamente, a impulsar el crecimiento económico chino. Permitir que China se uniera a la OMC en 2001, algo que tanto la administración Clinton como la administración Bush apoyaron plenamente, realmente impulsó el crecimiento chino a principios de este siglo. Y lo hacíamos a propósito, porque pensábamos que si China se volvía realmente poderosa, se convertiría en una democracia. Y como las democracias no luchan entre sí y las democracias conviven felizmente, esta historia tendría un final feliz.
that this story would have a happy ending to it. That was our belief. And remember, I told you Esa era nuestra creencia. Y recuerda, te dije que fue el presidente Trump, cuando asumió la presidencia por primera vez en 2017, quien fue la persona que abandonó o se alejó del compromiso, esa política que estaba diseñada para hacer rica China. ¿Y qué ocurrió? Lo que hizo Trump fue adoptar la contención. Pero antes de 2017, teníamos una visión fundamentalmente diferente sobre cómo tratar con China, y era un enfoque muy liberal. Permíteme decirlo de otra manera. Básicamente se basaba en la suposición de que el mundo había cambiado, que la política de equilibrio de poder ya no importaba, y que Estados Unidos podía convivir cómoda y pacíficamente con una China realmente poderosa. Exacto. Y la misma lógica, de nuevo, se aplicaba aquí en lo que respecta a la expansión de la OTAN. La gente de Clinton no buscaba enfrentarse con Rusia. Como tú sabes mejor que yo, Glenn, Rusia era un desastre militar y económico en los años 90 y principios de los 2000. No había necesidad de pensar en contener a Rusia en aquel entonces, y eso no era lo que estaban haciendo. En su mente, estaban expandiendo este régimen liberal que existía en Europa Occidental hacia el este, y eso iba a hacer que Europa fuera más pacífica. Y por supuesto, todo salió mal. Salió mal en Asia Oriental. Estados Unidos creó un competidor a su nivel. ¿Puedes creerlo? Estados Unidos creó deliberadamente una China poderosa que ahora es un competidor a su altura. Y en Europa, impulsamos la expansión de la OTAN con la creencia de que esto llevaría a una Europa más pacífica, cuando en realidad ha tenido exactamente el efecto contrario. Ahora, esto nos lleva a tu pregunta. ¿Qué hacemos ahora? No tengo respuesta para eso, porque las élites que dirigen Europa y el establishment de política exterior en Estados Unidos se oponen profundamente a llegar a cualquier tipo de acuerdo con los rusos. Y como tú y yo sabemos perfectamente, los rusos van a ganar esta guerra. Es difícil decir exactamente cómo será esa victoria, pero los rusos van a ganar, no van a perder. La OTAN, y esto incluye a Estados Unidos y a los europeos, no van a estar nada contentos con eso. Y vas a tener una relación fundamentalmente conflictiva, aunque no implique disparos, entre Occidente por un lado, alineado con Ucrania, o lo que quede de Ucrania, y los rusos por el otro lado. Así que estamos en problemas hasta donde alcanza la vista. No dudo que existía una suposición genuina, vinculada a las ideas liberales sobre cómo funcionarían las relaciones. De nuevo, según la teoría liberal, se asume que la democracia conduce a la paz, la interdependencia económica conduce a la paz, y las instituciones compartidas conducen a la paz. Así que, con el crecimiento económico de China, surge una clase media que exige democracia. Ahora tienes paz. Interdependencia económica entre Estados Unidos y China. Paz. Y, por supuesto, una integración de China en instituciones compartidas. Entonces también reglas comunes, se reduce la anarquía. También paz. Por supuesto, si miras el mundo desde una perspectiva realista, una China más fuerte desataría, naturalmente, una competencia directa entre Estados Unidos y China. Pero la misma lógica también era errónea con Rusia. El argumento era que la OTAN era entonces solo una comunidad democrática. Ya no tenía como objetivo contener a Rusia, así que los rusos no debían preocuparse. Sin embargo, en cuanto Rusia empezó a responder, la OTAN volvió inmediatamente al objetivo de contención de la Guerra Fría, que es lo que vemos ahora. Así que supongo que lo que he hecho en falta en todo Occidente es cierta reflexión sobre algunos de los supuestos erróneos que se hicieron y una corrección de rumbo. Pero realmente no he visto eso todavía. Sin embargo, quería preguntar sobre los europeos, porque puedo entender cómo Estados Unidos debería reposicionarse en el sistema internacional y acomodar a otros centros de poder, como Rusia e India, para no empujarlos demasiado hacia el principal adversario. Pero, ¿qué hacen los europeos? Porque han estado vinculados a Estados Unidos de manera tan íntima desde la Segunda Guerra Mundial.
En un sistema multipolar, los estadounidenses tienen menos interés en Europa. Tienen otras prioridades. El mundo ya no es eurocéntrico. Entonces, ¿cómo deberían actuar los europeos? Porque Estados Unidos ha sido importante durante los últimos 80 años. Ha sido un pacificador dentro de Europa para evitar que nos ataquemos entre nosotros. Pero también ha sido un factor muy importante para que los europeos sigan siendo relevantes después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se adapta Europa, supongo, a un mundo multipolar? Porque en la bipolaridad teníamos a Estados Unidos. Nos protegía de los soviéticos. En el orden mundial unipolar teníamos grandes ambiciones. Se suponía que la UE debía utilizar nuestro poder de negociación colectivo. Se suponía que íbamos a ser la otra pata. La hegemonía colectiva de Occidente debía ser Estados Unidos y Europa, asegurando de nuevo una relevancia duradera en el mundo. Pero en un mundo multipolar, donde los estadounidenses están yendo, ¿qué hacen los europeos? Porque como decías antes, realmente no hemos estado en una posición como esta desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo quiero repetir lo que has dicho con palabras ligeramente diferentes, porque es muy importante. La Guerra Fría se centró en Europa. Para cualquiera que viviera durante la Guerra Fría, el frente central en Europa era el eje principal del conflicto. Así que Europa tenía una enorme importancia para Estados Unidos durante la Guerra Fría, y Asia Oriental quedaba en un segundo plano. Luego llegó la unipolaridad, y Estados Unidos y los europeos estaban completamente unidos durante ese periodo. Permanecimos en Europa. Como ha señalado Glenn, seguimos siendo el pacificador estadounidense. Y por supuesto, la expansión de la OTAN, si lo piensas bien, solo significa más implicación estadounidense. No menos, porque ahora a los estadounidenses les preocupa extender el pacificador sobre la mitad oriental del continente, no solo mantenerlo en la mitad occidental. Y luego la unipolaridad desaparece, como dices, y entramos en la multipolaridad. Y las consecuencias para Europa son enormes. Repito lo que has dicho porque es importante que los espectadores entiendan lo que ha ocurrido aquí. Europa simplemente ya no importa tanto para Estados Unidos. Y permíteme decir unas palabras al respecto. En primer lugar, casi todo el mundo está de acuerdo, ciertamente en el ámbito de la seguridad nacional aquí en Estados Unidos, en que la principal amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos proviene de China. Y eso exige un giro hacia Asia, lo que significa alejarse de Europa. Y esa es una decisión trascendental. Como me gusta decir a la gente, durante toda la historia de Estados Unidos, hasta aproximadamente 2017, Europa fue la zona más importante del mundo para nosotros, fuera del hemisferio occidental. Europa siempre fue más importante que Asia, y eso se debía a que los estados más poderosos del sistema, aparte de Estados Unidos, estaban en Europa, no en Asia Oriental. La Alemania nazi representaba una amenaza mucho mayor para nosotros que el Japón imperial. Bueno, ese mundo ha desaparecido. La principal amenaza a la que nos enfrentamos está en Asia Oriental. Así que, por definición, Asia Oriental es más importante para nosotros que Europa. Es la primera vez que esto ocurre, y por supuesto es lo que sustenta el giro hacia Asia. Y esto es realmente significativo para Europa. El segundo punto que quiero destacar, que está estrechamente relacionado con esto, es que la tercera gran potencia en el sistema es Rusia. Y a pesar de todo este discurso disparatado en Europa sobre cómo Rusia va a conquistar toda Ucrania, luego conquistar Europa del Este, y poco después va a estar en las playas de Dunkirk, esto es simplemente una locura. Esto no va a suceder. Rusia está teniendo dificultades para conquistar el quinto oriental de Ucrania. La idea de que esto es el renacimiento de la Wehrmacht, que van a conquistar toda Ucrania y luego avanzar aún más hacia el oeste, simplemente no es un argumento serio. Así que no hay razón para que Estados Unidos esté en Europa desde la perspectiva de la política de grandes potencias.
¿Deberíamos estar en Europa para contener a Rusia? No, porque no existe una amenaza seria de que Rusia vaya a dominar Europa. De hecho, fue una tontería expandir la OTAN después de 2004, porque creamos esta crisis que no está en nuestro interés nacional. Nos ha arrastrado a Europa. De hecho, Estados Unidos debería estar girando hacia Asia. Así que tienes esta situación en la que Estados Unidos no tiene un incentivo real para quedarse en Europa, porque Asia Oriental es un escenario mucho más importante. Y los chinos son numerosos, tienen fuerzas militares formidables, y Estados Unidos va a necesitar toda la ayuda posible para intentar contener a China. Así que quedarse en Europa no tiene mucho sentido. Esto es desastroso desde la perspectiva europea, porque Estados Unidos ha actuado como pacificador. Los europeos, por buenas razones, no culpo en absoluto a los europeos, no quieren que nos vayamos. Porque mientras el tío Sam esté en Europa, la OTAN sigue intacta. El pacificador está presente y nadie tiene que preocuparse de que Alemania se rearme, ¿verdad? Y nadie tiene que preocuparse por los rusos, porque los estadounidenses están allí. Pero si quitas a los estadounidenses, la situación es muy diferente porque Europa entonces está sola. Y rápidamente se hace evidente que Europa no es una entidad política por sí misma, sino que es una colección de diferentes estados que tienen todo tipo de problemas de acción colectiva y preocupaciones de seguridad distintas. Si eres España, piensas en Ucrania de manera muy diferente a como lo haría Polonia, obviamente. Y si además tienes en cuenta la historia, las relaciones entre países como Alemania y Francia, Alemania y Dinamarca, y especialmente Alemania y Polonia, estas cuestiones salen a la luz cuando Estados Unidos no está allí para actuar como pacificador, resolver problemas de acción colectiva y suavizar tensiones. Desde una perspectiva europea, la clave es intentar mantener a los estadounidenses dentro. Y eso sería difícil de lograr en cualquier circunstancia, debido a los imperativos estructurales aquí. El hecho de que Asia Oriental es tan importante para Estados Unidos. Pero es especialmente difícil porque Trump es el presidente, y Trump básicamente pone nerviosos a los europeos. Los europeos, por supuesto, lo entienden. No hablan mucho de ello porque comprenden que hay que estar constantemente adulando al presidente Trump y ser amables con él, y así sucesivamente. Pero entienden que él les pone nerviosos y que estaría perfectamente dispuesto a poner fin a la OTAN y salir de Europa. Así que va a ser muy difícil para los europeos, de cara al futuro, mantener ese tranquilizante en su sitio. Bueno, creo que esto también explica por qué los europeos, supongo, se comportan de manera tan diferente al resto del mundo. Porque bueno, cuando el mundo era bipolar, o elegías un bando o el otro, pero al casarte con uno, también te aislabas del otro. Así que era más fácil, supongo, tener unidad en Europa bajo la bipolaridad. Y de nuevo, con la unipolaridad, lo que también escuché del jefe del Banco Central de Hungría y otros fue que Estados Unidos era la única opción disponible. Si querías prosperar, tenías que subirte a esa ola, así que ibas con Estados Unidos. Pero un sistema multipolar resulta muy atractivo para muchos países del mundo, porque a diferencia de los sistemas bipolares o unipolares, donde tienes que aceptar quién manda, en un sistema multipolar puedes diversificar tus lazos. No solo es estupendo para la prosperidad económica, sino que también da la oportunidad a los países pequeños y medianos de tener una autonomía política mucho mayor. Mira Turquía. Nadie puede decirles lo que tienen que hacer. En el orden bipolar o unipolar tenían que alinearse. Ahora, si alguien les presiona demasiado, pueden usar una estrategia de equilibrio. Pueden inclinarse hacia China o hacia Estados Unidos. Ya nadie les dice lo que tienen que hacer. Así que muchos países ven esto como algo atractivo. Es solo que los europeos, sin embargo, realmente apostaron todo a extender esencialmente este momento unipolar, hasta el punto de cortar sus lazos con todos los demás centros de poder. Primero los rusos, ahora los chinos.
Mencionaste antes a Irán y las sanciones de retroceso. Recientemente hablé con un ex asesor del equipo nuclear iraní y me decía que la única razón por la que todavía escuchan a los europeos es porque tenían la posibilidad de imponer estas sanciones. Ahora ya no tienen ningún valor para nosotros. Ya no hay razón para hablar con ellos. Nos estamos aislando de todos, excepto de Estados Unidos, esperando que los estadounidenses nos recompensen por demostrar nuestra lealtad. Pero en cambio, esto deja a los europeos en una posición aún más expuesta, porque si solo tienes un socio, como cuando Trump propuso un acuerdo comercial, los europeos tienen que firmar cualquier cosa que les pongan delante. Todos los líderes tienen que sentarse educadamente en las sillas frente a su escritorio y llamarle papá, mientras él casi los mira con desprecio por ser tan pusilánimes e incapaces de defender sus propios intereses nacionales. Es una sensación de que, tras la guerra de Ucrania, porque algunos europeos piensan que es buena idea alinearse únicamente con Estados Unidos para fortalecer el occidente político, otros creen que debemos adaptarnos a la multipolaridad diversificando los lazos. Así que supongo que mi pregunta ¿es solo la guerra de Ucrania lo que mantiene unidos a los europeos en el mundo multipolar? ¿O espera usted que Europa empiece a fragmentarse más una vez que termine la guerra y la gente empiece a adaptarse de forma diferente a esta nueva distribución del poder? Porque, como usted ha dicho, si eres Grecia o Letonia, en un mundo multipolar hay muy poco que una ya tus intereses. Quiero decir, seguramente empezarían a distanciarse si no hay una guerra que los una. Sí, creo, basándome solo en tu último comentario, que una de las razones por las que los europeos quieren continuar la guerra en Ucrania y mantener a los estadounidenses profundamente comprometidos con esa guerra es que así mantendrán el chupete estadounidense en Europa. En otras palabras, creo que cuando las élites europeas observan la guerra de Ucrania, no piensan simplemente en ganarla para contener a Rusia. Supongo que varios de ellos entienden que Rusia no es una amenaza tan grande, pero lo que realmente quieren es mantener a los estadounidenses en la lucha, y están haciendo todo lo posible para que los estadounidenses sigan en la lucha. Y eso es porque quieren mantener el chupete en su sitio. Pero no está claro que vayan a lograrlo. La guerra terminará en algún momento. Habrá todo tipo de recriminaciones. Y los estadounidenses están retirándose de Europa lenta pero constantemente. No ha habido una gran decisión al respecto, pero de forma muy gradual se puede ver que Estados Unidos se dirige poco a poco hacia la salida. Y por supuesto, creo que los europeos lo entienden. Los líderes europeos lo entienden. Y están intentando detener a los estadounidenses antes de que lleguen a la salida. Puede que lo consigan, quién sabe. Pero tienen una tarea muy difícil. Pero si los estadounidenses se marchan, o si reducen considerablemente su presencia e influencia, creo que lo que veremos serán poderosas fuerzas centrífugas en acción. Es decir, estos son estados independientes. No existe tal cosa como Europa, como un estado-nación separado. ¿Sabes? La gente se ha acostumbrado a hablar de Europa como si fuera una sola entidad. No es una sola entidad. Está compuesta por una serie de estados-nación. Y lo que nos ha permitido hablar de Europa como si fuera un solo estado y fingir que la ONU es un estado único es el hecho de que esté pacificador en su lugar. Is the fact that you have this pacifier in place. As I've long argued, NATO underpins the EU. Como he sostenido durante mucho tiempo, la OTAN es el pilar de la UN. Si quitas la OTAN, creo que el futuro de la USMONE será mucho menos prometedor, porque la seguridad es la base de la economía, y la UE se sustenta en la OTAN. Así que los europeos, los distintos estados de Europa, van a tener que reflexionar seriamente, cada uno por su cuenta, sobre cómo gestionan la seguridad. Y por cierto, esto se ve en la forma en que piensan abordar la situación de Ucrania. No hay mucho consenso en esas reuniones que organizan Macron y Starmer sobre cómo proceder con Ucrania en el futuro.
No es que todos quieran aportar tropas para estacionarlas en Ucrania una vez que cesen los combates. Obviamente, países como Reino Unido y Francia sí lo desean. Alemania parece estar indecisa. Polonia no lo está. Seems to be on the fence. Poland is not on the fence. Poland doesn't want to put troops in Ukraine. Polonia no quiere enviar tropas a Ucrania. Y me imagino que si observas las relaciones entre los distintos estados de Europa del Este respecto a Ucrania, verás todo tipo de diferencias. He leído varios artículos sobre cómo los polacos y los húngaros tienen muy malas relaciones en estos días, y gran parte de ello gira en torno al tema de Ucrania. Polonia y Hungría son básicamente estados en primera línea en Europa del Este. Y luego, si añades a los franceses, los británicos, los alemanes, es difícil imaginar cómo se va a lograr un consenso sobre cuestiones importantes en el futuro. Y de nuevo, para repetirnos, por eso los europeos quieren el chupete estadounidense. Quieren que los estadounidenses resuelvan estos problemas de acción colectiva. Ya le he quitado mucho tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta. En un sistema multipolar, ¿cuál cree que es el papel de Rusia? ¿O cuál sería la política ideal para Rusia, suponiendo que el objetivo es promover los intereses rusos y los intereses de seguridad en un sistema multipolar? Porque de nuevo, para mí, mi sueño inicial, o sigue siendo mi sueño, siempre fue tener una Europa común como fuente de paz, más o menos como lo que se hizo con franceses y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Me habría gustado ver eso con los rusos y el resto de los europeos después de la Guerra Fría. De nuevo, sería bueno para todos en términos de prosperidad. También sería un polo de poder muy importante en un mundo multipolar, porque la alternativa parece ser volver a dividir el continente y resucitar la lógica de la Guerra Fría, lo que hace que los europeos dependan demasiado de Estados Unidos y que Rusia dependa demasiado de China. Pero por otro lado, ya no veo esto como una posibilidad. De hecho, hace casi una década, escribí un libro titulado La estrategia geoeconómica de Rusia para una gran Eurasia, donde expuse una teoría económica, esencialmente una teoría económica realista, sobre cómo necesitaban un equilibrio de dependencias para no poner todos los huevos en la misma cesta. Más o menos argumenté que China debía ser su principal socio, pero también debían evitar depender demasiado de China, por lo que debían diversificar, sumar a los indios, iraníes y a todos los demás. Al final conseguí al asesor de Putin sobre integración euroasiática, el profesor Karaganov. De hecho, le pedí que escribiera la introducción y después fui a trabajar con él en Moscú. Pero la ironía es que esto no es lo que yo. Idealmente me gustaría ver esa casa común europea, que, ya sabes, el idealista en mí esperaba. Pero, siendo realistas, parece que el principal interés para Rusia, lo mejor para Rusia, sería simplemente alinearse ahora más estrechamente con las potencias euroasiáticas. Me preguntaba, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, si hoy estuvieras asesorando al gobierno ruso, ¿qué les dirías que hicieran? Bueno, creo que en gran parte estoy de acuerdo contigo. Hay tres grandes potencias en el sistema: China, Estados Unidos y Rusia. Creo que, desde el punto de vista de China, lo mejor sería que Rusia estuviera estrechamente alineada con China contra Estados Unidos. Desde el punto de vista de Estados Unidos, lo mejor sería que Rusia estuviera alineada con Estados Unidos contra China. Eso plantea la pregunta: ¿cuál es la mejor posición para Rusia? Mi opinión, y creo que es exactamente lo que tú decías, es que Rusia no quiere estar demasiado cerca de ninguno de los dos. Quiere mantener las distancias. Quiere tener muy buenas relaciones con Occidente y también quiere tener muy buenas relaciones con los chinos. Quiere mantenerse al margen. Esa sería la mejor estrategia. Y he hablado con personas en Moscú, obviamente tú has hablado con muchas más personas allí que yo, pero he hablado con personas en Moscú que dicen que esa es la estrategia óptima. Y si Estados Unidos y China quieren entrar en una intensa competencia de seguridad en Asia Oriental, lo mejor que pueden hacer los rusos
es mantenerse alejados, no involucrarse. Y creo que eso es inteligente. Pero es imposible que los rusos sigan esa política debido a la hostilidad de Occidente, que ha empujado a los rusos a los brazos de los chinos. Así que en este momento no tienen otra opción que mantener relaciones cada vez más estrechas con China. Por cierto, Glenn, creo que si miras a los indios, históricamente han jugado a este juego. Lo hicieron durante la Guerra Fría. Los indios fueron muy inteligentes. Creo que la palabra que solíamos usar era no alineados, ¿verdad? No querían alinearse ni con el bloque soviético ni con el estadounidense durante la Guerra Fría. Y si observas cómo se están comportando los indios hoy en día, estaban acercándose a Estados Unidos, pero dado el comportamiento reciente de Trump, como mencionamos al principio del programa, se han acercado más a los chinos. Pero los indios son muy astutos y muy sofisticados, y entienden perfectamente que no conviene acercarse demasiado a Estados Unidos, ni tampoco a China. Y un último punto sobre esto. Esto puede relacionarse con tu argumento de que en un sistema multipolar hay mucha más flexibilidad. Durante la Guerra Fría, de nuevo, si estabas en Europa, realmente no tenías mucha opción sobre con qué bando alinearte. Si estabas en Europa Occidental, te alineabas con Estados Unidos. Si estabas en Europa Oriental, te alineabas con la Unión Soviética. Simplemente no había muchas opciones. Era un mundo bastante sencillo en el que las dos superpotencias, por supuesto, tenían enormes cantidades de influencia. Sí, había países como la India que no estaban alineados, pero en general tenías que elegir un bando, especialmente en lugares como Europa. Pero ese mundo ha desaparecido y ahora es un mundo mucho más fluido. Y por cierto, Glenn, si vas a Europa y empiezas a pensar en cómo será el futuro para Europa y los países europeos, supongamos que el pacificador estadounidense, en gran medida, desaparece y Estados Unidos pierde su influencia en Europa. La pregunta a la que entonces se enfrentan los europeos es cómo lidiar con China frente a cómo lidiar con Estados Unidos. Porque, desde el punto de vista europeo, si los estadounidenses ya no son el pacificador, no tendrías buenas relaciones con Estados Unidos en el futuro. Eso está claro. Pero también, creo yo, querrías tener buenas relaciones con los chinos, especialmente en el ámbito económico. Quieres comerciar extensamente con los chinos. Es decir, si piensas en esta guerra en Ucrania y lo que ha hecho a las economías europeas, realmente es bastante sorprendente. Estaba leyendo el periódico antes de venir al programa esta mañana, hablando sobre la economía alemana y la economía europea en general para los próximos 2 años y lo que deberíamos esperar. Es un panorama muy desalentador, por decirlo suavemente. Y mucho de esto, no todo, ni mucho menos, pero mucho proviene de la guerra en Ucrania. Creo que los rusos eran un aliado económico importante para Europa, y perder ese aliado económico ha tenido grandes costes. Bueno, de cara al futuro, creo que los europeos, si son inteligentes, querrán pensar en intentar tener buenas relaciones económicas tanto con China como con Estados Unidos. Y de hecho, si son inteligentes, harán todo lo posible por restablecer buenas relaciones económicas con Rusia. Es lo que les conviene. Y tendrán la flexibilidad para hacerlo. No completamente, pero tendrán mucha flexibilidad si no dependen del pacificador. Sí, siempre insisto en que solemos ver estrategias muy complicadas sobre cómo separar a los chinos de los rusos, pero en realidad no es necesario separarlos. Creo que si las hostilidades entre Occidente y Rusia llegan a su fin, se formará un equilibrio natural. Los rusos tampoco quieren una dependencia excesiva de los chinos, porque se trata de una interdependencia simétrica. Los rusos siempre dependerán más de China que China de ellos, y esto se traduce en una influencia política muy desfavorable. Así que, sin embargo, esta insistencia en intentar romper a los rusos parece que lo mejor para ellos ahora es apuntar todas sus armas hacia Occidente como elemento disuasorio, mientras reorganizan toda su conectividad económica hacia Oriente.
towards the east, and it's just a disaster. Y es simplemente, mencionaste la reunión de la OCS que acaban de tener. Firmaron el acuerdo del poder de Siberia SOS con los chinos después de 10 años. Todo este gas del Ártico, que se suponía iba a ir a Europa y alimentar nuestras economías durante décadas, ahora se dirige a China. Quiero decir, esto es un ejercicio de autolesión. Intentas explicar estas cosas a la gente en Europa, quizás al menos avanzar el argumento de que tal vez deberíamos abandonar esta expansión de la OTAN y poner fin a la guerra. Pero casi te miran como si fueras un traidor. Realmente están atascados, creo, en la mentalidad unipolar, de que esto es de alguna manera una traición contra la hegemonía liberal, la prioridad de los valores democráticos liberales. No lo sé, ya no puedo entender esa postura. The position anymore. It's hard to it really is hard to understand. Realmente es difícil de entender. Pero sabes, Glenn, no había pensado en esto hasta hace un momento, escuchándote hablar. Se podría argumentar que si Estados Unidos abandona Europa o retira suficientes tropas como para perder realmente su influencia política sobre los europeos, entonces los europeos estarán por su cuenta. Estarán en un mundo nuevo, y su forma de pensar sobre el mundo cambiará de manera fundamental. Cuando tienes a los estadounidenses encima, actuando como un pacificador, y trabajas horas extra para mantener ese pacificador en su sitio, vas a adoptar un conjunto de políticas que creo serán muy diferentes de las que adoptarías si Estados Unidos no estuviera allí. No lo he pensado a fondo, pero se podría argumentar que si Estados Unidos básicamente se retira de Europa de manera significativa o completamente, los europeos entonces despertarían y tomarían medidas para poner fin a la guerra de Ucrania. Puedes seguir impulsando la guerra en Ucrania mientras veas eso como una forma de mantener a los estadounidenses involucrados. Y los estadounidenses están ahí y están pagando gran parte de los costes. Pero una vez que los estadounidenses se van y dejan de pagar esos costes, y son los europeos quienes asumen los gastos de esa guerra, y sus economías están en serios problemas, pensarán de otra manera. Y de nuevo, esto nos lleva de vuelta a nuestra discusión sobre la multipolaridad, ¿verdad? Ahora estamos en un mundo multipolar. Y probablemente los europeos no entienden esto porque la mentalidad europea se formó durante el mundo bipolar y el mundo unipolar. Lo que decías antes es que estamos en un mundo multipolar. Y en un mundo multipolar hay un conjunto diferente de limitaciones estructurales. Así que creo que se podría argumentar que, si el pacificador estadounidense desaparece, veremos un cambio fundamental en la forma en que los países europeos, no Europa, porque no creo que podamos hablar de Europa como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que los países europeos acabarán comportándose de manera bastante diferente hacia Rusia e incluso hacia China. Yeah, possibly. Yeah, so it would be an adjustment. Sí, posiblemente. Así que sería un ajuste, uno muy doloroso por lo que parece. De todos modos, gracias por dejarme conocer tu opinión. Es un tema muy fascinante, y parece que muchos de nuestros problemas se deben a la reticencia a aceptar las realidades multipolares. Creo que incluso quienes sostienen que el momento unipolar tenía un verdadero potencial para crear un mundo más pacífico, deben reconocer que la realidad es que ya no existe una distribución unipolar del poder. Y creo que sí, el coste de ignorar estas realidades es bastante alto. Así que, de nuevo, gracias. Te agradezco tu tiempo. Ha sido un placer. De hecho, he aprendido mucho al analizar estos diferentes temas, porque estamos entrando en un mundo nuevo. Y como sabes, entender lo que está ocurriendo y hacia dónde nos dirigimos no es fácil. Por eso conversaciones como estas son tan importantes y útiles. Gracias, John. Thanks, John.